Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Amigos, ¿qué tal? Nuevamente me siento feliz de encontrarnos en el programa Una aventura de fe, desde la Radio San Juan Diego, en la Catedral de San Buenaventura, en Cuautitlán. Les saluda como siempre su hermana en Cristo, Erika León Santos, con un enorme gusto desde Facebook Live en Diócesis de Cuautitlán. También recuerden que los programas se suben ya grabados para que los consultes cuando tú tengas el tiempecito y los puedas compartir por YouTube en Diócesis de Cuautitlán. Igualmente tenemos la página de www.diocesisdecuautitlán.org.mx y como siempre también tenemos nuestro sistema de mensajería vía WhatsApp por el 55 70 07 24 89, en donde estamos recibiendo tus comentarios. E incluso con este programa te invito a que nos expreses los sentimientos que experimentas en este día. Sentimientos de agradecimiento, de alegría, desilusión, tristeza, porque como ya te diste cuenta, hablaremos de los sentimientos. Este programa tiene como título Jesús, enséñame a sentir como tú. Y bueno, elegimos este tema por todo lo que estamos pasando ahorita, la humanidad entera, no solo una porción, sino la humanidad entera. Hay cosas que no nos atrevemos a expresar, porque los sentimientos son de las cosas que más le cuestan al ser humano expresar. Pues a muchos desde pequeños se nos ha enseñado a esconder lo que sentimos, porque nuestras mamás, nuestros papás nos decían que eso era un signo de debilidad. Incluso a los hombres no les era permitido incluso derramar una sola lágrima, porque eso denotaba la falta de hombría. ¿Recuerdas cómo las mamás incluso algunas ocasiones educaban diciendo que tú eres hombre, no debes de llorar? Las únicas que pueden llorar son las niñas. Entonces esto hace que al menos en la parte de los hombres siempre esté oculto los sentimientos. Como podemos observar en la cita bíblica de Juan capítulo 11 versículo 35, la palabra de Dios nos dice que Jesús lloró. Jesús era hombre y Jesús lloró. Por eso se me hace imposible creer que ahora las mamás eduquen a sus niños, principalmente los varones, diciéndoles que no deben de llorar. Jesús fue varón y él en algún momento de su vida terrena expresó a través del llanto algún sentimiento. Es decir, en ningún momento ocultó sus lágrimas. Entonces, ¿por qué nosotros como seres humanos a veces las escondemos? Y es más, en esos momentos de desesperación ante esta situación de sanidad que vivimos, donde pretendemos hacernos fuertes, pero hoy más que nunca hemos descubierto que no lo somos, que no somos tan fuertes, que somos frágiles más aún que el papel. Hay muchos elementos que a veces se repiten en muchos de nosotros. Muchas veces encontramos esa voz interior que nos marcó la educación de niños, donde se nos repetía una y otra vez que tienes que ser fuerte, que no debes llorar, los niños no lloran, y cosas similares. Entonces, ante esta educación que hemos recibido, uno trata de no manifestar aquello que le parece una muestra de debilidad. Otras veces nos han causado heridas en el corazón nuestros mismos familiares u otro tipo de experiencias y nos han educado a veces inconscientemente con una defensa ante los demás y ante la misma sociedad, que así nos ha hecho levantar una muralla enorme en ese corazón herido. ¿Te suena familiar esto? Que muchas veces ponemos barreras nosotros para que los demás no entren a nuestro corazón o no lo hieran, y eso hace que esas murallas no permitan la conexión de un ser humano con el otro.
Creo que también a veces no sabemos qué hacer con los sentimientos. Tenemos o tememos más bien que si los expresamos se burlen o nos miren con cierta altivez o miedo de experimentar un cierto desprecio por parte de los demás. Esto pasa así como que si al manifestar mis lágrimas yo perdiera algo y por eso las reprimimos. Pero hoy más que nunca estamos conscientes de que hay situaciones que hacen que eso aflore, como lo que estamos viviendo. Yo te aseguro que en algunos días de estos que hemos pasado en casa, ha habido momentos en que has dejado salir lágrimas o algún sentimiento de miedo, desilusión, desesperanza incluso, ¿verdad? Entonces, a veces no se le pone nombre a los sentimientos y no sabes qué está pasando en ti. Pero si nos sinceramos con nosotros, nos damos cuenta de que es porque el corazón está herido. Jesús no lo calló, no lo tapó y no lo escondió, sino que también en algún momento manifestó su dolor, manifestó lo que le costaba llegar a una muerte de cruz. La palabra de Dios en repetidos lugares nos habla de los sentimientos de Jesús. En uno de ellos nos dice que Jesús se conmovió interiormente. Lo vemos en Lucas 19, versículos del 41 al 44. Jesús llora por su ciudad, la gente lo vio. Y qué bueno ver a un Jesús que no trata de esconder o de ocultarse en sus sentimientos, porque nadie le quita lo más grande que es ser hijo de Dios. Y así igual que tú y que yo, también somos hijos de Dios, y el que expresemos nuestros sentimientos no nos hace ser menos unos que otros. Jesús incluso llora delante de sus discípulos. Imagínate a un Jesús llorando delante de ellos, imagínate esa escena. Si Jesús tal vez hubiera pensado, ¿qué podrían haber dicho mis discípulos? O a lo mejor Jesús pensaría, mira, a lo mejor piensan, este que viene a salvarnos está llorando. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde vamos a ir a parar? Imagínate que este hubiera sido el pensamiento de Jesús. Jesús expresó su llanto porque no tenía miedo, cuando él mismo podía haber dicho, voy a decepcionar a los míos. Sin embargo, Jesús deja salir su llanto y sus sentimientos aún enfrente de sus discípulos, porque él sabe que es un hombre que tiene sentimientos, igual que los tenemos cualquiera de nosotros. Y preguntarás por qué te hablo de los sentimientos de Jesús y de nuestros sentimientos. Porque es exactamente lo que pasa ahora con este momento histórico que estamos viviendo y que seguramente nos mantiene tristes, decepcionados, desilusionados, tal vez inconformes, o tal vez todo esto empezó con una incredulidad. Tal vez ahora ya estamos enojados por estar encerrados y no hacer lo que nos gusta. Si te tocó trabajar, peor aún, estás peor de enojado. Si te tocó estar en descanso con el salario pagado, seguramente estás muy feliz. Pero si te tocó estar descansando sin salario, tal vez estás preocupado. Es decir, hay un sinfín de sentimientos que no sabemos cómo debemos expresar. Y eso es por miedo al qué dirán. Al qué dirán primeramente en nuestras familias, después en la sociedad, porque siempre tenemos miedo al qué dirán. Y Jesús nunca expresó miedo por el qué dirán. Él simplemente expresaba sus sentimientos. Pero sí sé que si esos sentimientos se quedan en el interior, pueden ocasionarnos más adelante problemas de salud mental o física. Así que es un buen momento también para compartirlos, si quieres vía WhatsApp o si quieres en familia. Esos sentimientos no pueden quedarse ahí. Dinos cómo te sientes. Bueno, Jesús también a lo largo de su vida lo fue viviendo. Nos dice la palabra de Dios que Jesús en un momento también cayó rostro en tierra y comenzó a sentir tristeza y angustia.
Tal vez él sí pudo ponerle nombre a sus sentimientos, tristeza y angustia. Nosotros tal vez hemos sentido tristeza y angustia y no lo hemos sabido expresar. Imagínate esa escena donde vemos a un hombre herido, golpeado, dolido. Incluso se anima a decir a sus discípulos: mi alma está triste a tal punto de morir. Jesús en ese momento pues está reconociendo que va a morir. ¿Y no te has puesto a pensar que nosotros estamos en esa misma fragilidad? Hoy más que nunca estamos también en ese momento de Jesús que reconoce que va a morir. También nosotros estamos tan expuestos hoy a la muerte que podemos reconocer que en cualquier momento podemos morir por este virus. Que al ver en las noticias la forma en que muchos hermanos están muriendo, no es que tengamos miedo a la muerte, pues creo que el cristiano ha superado esa parte y bien sabe que la muerte es ganancia porque podemos obtener la vida eterna si hemos tenido una vida cerca de Dios. Más bien, se tiene miedo a la forma en cómo se nos presenta que vamos a morir. Jesús sabía perfectamente cómo iba a ser ese momento. Y creo que hoy más que nunca nos hemos solidarizado en ese momento de la pasión de Cristo, en su muerte. Entendemos lo que Él sintió. Jesús momentos antes de conocer su tiempo de morir, y además de que sabía bien cómo iba a ser, hoy, por primera vez, toda la humanidad tiene una ligera idea de cómo puede ser su muerte y tiene miedo. Vuelvo a repetir, no a la muerte, porque de ella nadie se salva, sino en la forma en que sabemos que va a ocurrir. Y ese fue el mismo sentimiento que experimentó Jesús, que Él sabía perfectamente cómo iba a morir, y hoy nosotros podemos conocer una parte de esa muerte por este virus. Por eso proclamamos hoy aquellas palabras de Jesús en las cuales hoy sí hemos meditado. Jesús dijo en algún momento: Señor, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no hemos experimentado todos los sentimientos de Jesús, pues nos falta también la obediencia, donde Él también a estas palabras les agrega: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros creo que hasta el día de hoy solo hemos proclamado: Señor, aparta de mí este cáliz. Para asemejarnos un poquito a Jesús, tendríamos que terminar esta oración también diciéndole: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy estamos conscientes de que Jesús tuvo una pasión, casi se puede decir que solitaria, y nosotros hoy más que nunca vemos esa muerte de la misma forma, y nos aterra pensar que podamos morir en completa soledad, sin nadie de la familia que nos acompañe, sobre todo en estos últimos momentos si es que el virus nos alcanza. Creo que más que nunca experimentamos los sentimientos de Jesús. Vamos entendiendo para qué está sucediendo esto. A veces hemos oído por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena, y es muy cierto. Se requiere pasar por algo similar para poder decir: te entiendo. Pero creo que hoy sí podemos decir que entendemos a Jesús en su pasión y muerte. Y creo que eso es algo muy bueno, por lo cual esto tiene sentido. Por eso es que el sentimiento de miedo nos inunda, porque conocemos el desenlace y la forma en que pudiera ocurrir si el virus nos alcanza. Sabemos que en momentos previos a la posible muerte existirá una terrible soledad, muy similar a la que experimentó Jesús. No hay nadie que nos acompañe. Así estuvo nuestro Señor Jesucristo en una terrible soledad. Pero hoy más que nunca estamos siendo conscientes de ello. Por eso es importante recordar las palabras que Jesús le expresa a su Padre. Padre, no quiero este cáliz. Nosotros tampoco queremos ese cáliz, ¿verdad? Lo que sí es verdad
es que cuando Él expresa esto, también está abierto su corazón, porque también expresa su búsqueda sincera y le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros, en cambio, a veces expresamos, pero también estamos cerrados y no dejamos que Dios nos hable. Nos cuesta transformarnos principalmente desde el interior para que de verdad salgamos como hace Jesús con ese grito de levántense para beber el cáliz que ahora nos toca beber. No queremos, ¿verdad? No queremos beber este cáliz. Ahora mismo pasamos por momentos muy difíciles y ¿acaso decimos que se haga tu voluntad? Pero no podemos hacerlo sin haber abierto el corazón para que el Señor entre y desde adentro pueda transformar también nuestra voluntad. Sin esa entrega del corazón al Señor, Él no podrá transformar nuestra voluntad, porque la voluntad la cambia el corazón. En este momento me viene a la mente la imagen de ese diálogo de Jesús con su Padre, donde le cuestiona, si yo pasé por el mundo haciendo el bien, ¿por qué tengo que acabar así? Si yo intenté ayudar a los demás, ¿por qué los demás quieren acabar conmigo? En ese momento nuestro Señor Jesús tal vez no entendía. Y quizá a nosotros también nos pase ahora esto. Estamos confundidos. Parece que las circunstancias de afuera no son lo que tendrían que ser. Parece que Dios es el que nos está causando ese sufrimiento. ¿No has llegado a pensar incluso en eso? ¿No has llegado a cuestionar a Dios? ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, nos manda esto? ¿Por qué, si Dios es poderoso, no lo quita ya? ¿Por qué nos tiene sufriendo? Y muchas preguntas más que tal vez tengas que cuestionarle a Dios. Sin embargo, en este momento no entendemos. Pero va a pasar el tiempo y vamos a poder comprender muchas cosas si abrimos el corazón. Tal vez ese diálogo en que Jesús cuestiona al Padre, ¿por qué quieres mi muerte? Y el Padre le respondía, yo no quiero tu muerte. Lo que sí quiero es que ames y ames hasta el final, cueste lo que cueste. Por ellos, para que un día entiendan. Así te puedo decir que Dios, en este momento, cuando nosotros imploramos, Él nos dice que no quiere nuestra muerte. Lo que quiere es que amemos y amemos hasta el final, cueste lo que cueste. Es algo difícil de entender ahora con todo esto que está pasando porque lo estamos viviendo en carne propia. No es lo mismo que lo haya vivido Jesús a que ahora lo estemos viviendo nosotros. A nadie le gusta experimentar en cabeza propia, ¿verdad? Por eso es que hoy estamos entendiendo un poquito más todas esas palabras y esa pasión y muerte de nuestro Señor. Por ahora nosotros no vemos nada, pero estamos en manos del Señor. Y debemos entender que el amor va a ser más fuerte que la muerte. Por eso es que debemos unirnos como humanidad en el amor. Tenemos que hacernos solidarios unos con otros. Tenemos que expresar el amor a través de atender a nuestros hermanos enfermos, a través de hacer oración por ellos, de solidarizarnos un poquito por lo que está sufriendo el que está con los dolores y los sufrimientos de esta pandemia en un hospital. El amor nos va a hacer más fuertes para también solidarizarnos con las familias que sufren de esto. Y el Señor aún así nos dice, confía en mí. Y eso es lo que también capacitó a Jesús para romper ese miedo, ese sufrimiento, para salir adelante con una fuerza, con una libertad y una valentía grande. Y a nosotros también nos debe de dar esos sentimientos de fuerza, de libertad y de valentía. Pero ¿cuántos Getsemaní entonces debiéramos vivir nosotros para que de verdad Dios pueda conquistar el corazón de nosotros? Y de esta manera, para que en tantas situaciones de caída podamos hacer esa oración en la cual nos quebramos ante Dios
y podamos decirle, Señor, no queremos este cáliz, pero que se haga tu voluntad, mas no la mía. Si el Señor no me transforma por dentro, por mucho que yo diga, hágase tu voluntad con un corazón cerrado, esto no sucederá. Por eso es importante que abramos el corazón. Vamos a analizar también en Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde se nos pide que tengamos los mismos sentimientos que Jesús. ¿Acaso ya hemos avanzado a ello o seguimos quedándonos en el intento? Seguimos en la práctica diaria sin llegar a la perfección y a lo mejor nos escudamos diciendo, pues somos seres humanos que caemos una y otra vez y no logramos llegar a esa perfección. En realidad ese texto se refiere posiblemente a tener una actitud de servicio con los demás, como lo hizo Jesús. Que Él se hizo, aun cuando tenía su divinidad, como uno de nosotros y sirvió a todos los hombres. Y a pesar de su condición divina, Él vino a servirnos. Pero a mí me gustaría mucho apropiarme de esa idea de Filipenses y mirar algunos sentimientos de Jesús, que son a la vez nuestro modelo y también nuestro límite, ¿no? Nuestro modelo porque eso es, en su espejo deberíamos mirarnos continuamente. Y sin embargo no lo hacemos así porque pedimos y olvidamos que la última palabra la tiene nuestro Dios. Es decir, la última voluntad siempre será la de nuestro Padre. También recordemos que Él nos dice, pide y se te dará. Nosotros no debemos conformarnos con pedirlo una vez. Sé insistente y constante en tu oración y el Señor te va a responder, porque Él lo ha prometido. Confía en que lo que tú le pides, Él te lo va a conceder. Entonces, ante estas situaciones de dolor, desesperanza, pídele al Señor con todo tu corazón y da por hecho que Él concederá lo que le estás pidiendo. A Jesús le funcionó todo esto porque descubrió el método y aprendió con sus sufrimientos. Aprendió a permanecer a la escucha y por esa escucha fue constituido causa de salvación para quienes lo escuchan. Hay una íntima vinculación entre los gritos de dolor y la escucha, entre el clamor de la víctima y la escucha del Padre. Ahora quiero que pensemos que tenemos derecho a tener sentimientos diversos y se vale perfectamente expresarlos. Y eso nos sirve para sanar el espíritu. Y además porque sentimos aún que Dios también participa de nuestro dolor para vencerlo. Es decir, el Señor siempre va a estar ahí con nosotros, apoyándonos para vencerlo. Pidan y se les dará. El Señor no nos va a dejar solos en ningún momento. Igualmente quiero decirte que en la homilía del Padre Raniero, él puntualizó que en medio de esta pandemia, Dios es aliado nuestro, no del virus. Y eso es bien cierto. Tenemos que tener confianza que Dios está de nuestro lado, no está del lado del virus. Ni siquiera se te ocurra pensar eso. Dios es tan fuerte que va a vencer a ese virus. Además está de nuestro lado. Él tiene proyectos de paz, no de aflicción. Recuerda que así nos lo ha dicho. Nos lo dice él mismo en la Biblia, en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener confianza en que, aunque hay un virus, el Señor está de nuestro lado y no del lado del virus. Piensa que también Dios sufre, como cada padre y cada madre. ¿No creas que todo esto le es indiferente y nuestra aflicción le agrada? No, también lo ve con dolor y con miedo. Él es el Padre, al igual que nosotros, y nosotros estamos asustados por nuestros hijos. Sufrimos por verlos en esta situación. Dios también participa en nuestro dolor para vencerlo. Escribe San Agustín, siendo supremamente bueno,
no permitiría jamás que cualquier mal existiera en sus obras si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar del mal mismo el bien. Fíjate qué palabras tan bonitas y tan profundas. O sea, el Señor es tan grande y tan bueno que no permitiría que cualquier mal existiera en sus obras. Nosotros somos su obra más grande. Además, si Él no fuera lo suficientemente poderoso, no lo permitiría. Él sabe su omnipotencia, está consciente de su omnipotencia. Entonces, confiemos todo en manos de Dios. Les aseguro que vienen cosas buenas de todo esto. Aquellos que están sufriendo en su salud, posiblemente el bien sea una familia que estaba desunida o que su fortaleza no era precisamente Dios y hoy recurren a Él como única y última opción. O tal vez han escuchado a la abuelita que tanto ora a Dios y hoy a través de su oración conocerán la grandeza de la oración, el poder de la oración, que cuando se ora entre muchas personas tiene poder la oración. O tal vez no se ha valorado a aquel ser querido que está hospitalizado y hoy reconocemos que tanto le amamos y nos hace falta. Entonces, de algo que pueda padecernos mal, Dios saca siempre un extremado bien. Y recordemos que este virus puede ser malo, pero el miedo es el peor de todos los virus. Y se tiene miedo porque basamos casi toda nuestra existencia en hacer oídos sordos al amor de Dios. Tenemos miedo porque en el fondo debemos reconocer que aunque se nos previno de estar bien preparados, no lo hicimos. Algunos no nos alcanzamos a confesar, algunos no pudimos pedir perdón a ese ser querido que ingresó al hospital, o nosotros que posiblemente estamos en el hospital, no alcanzamos a pedir perdón o a prepararnos para ese posible encuentro con Dios, porque algunos han dejado de existir de un día a otro. Y entonces dejan cosas pendientes con el Señor y sus familias. Por eso tenemos miedo. Y hemos llegado también a pensar si de verdad somos felices o nos estamos conformando con lo menos importante que sería el trabajo, el estrés, el dinero, dejando a un lado lo más valioso que es la propia familia, la comunicación y la unión entre nosotros. Tenemos que recordar también que Dios y la naturaleza tienen la última palabra. Su creación del Señor, la propia naturaleza, y que nosotros solamente somos administradores de esta bella tierra, pero no somos sus propietarios, aunque nos hemos comportado como tales, Y eso debemos reconocerlo ante todo, porque llegamos a sentirnos dueños del mundo y hoy estamos descubriendo lo equivocados que estábamos, o que aún estamos todavía, porque nos falta un poco de camino por recorrer. El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, nos habla precisamente de este virus y nos dice coronavirus o nuestra fragilidad. Y nos dice que no faltan irresponsables que todavía están tomando a broma la situación y no le dan la importancia que merece. Hay quienes difunden falsas noticias y con eso hay que tener mucho cuidado porque descontrolan y hacen mucho daño a la comunidad. Y recordemos que también somos responsables de las noticias falsas que difundimos porque esto puede ocasionarles un daño psicológico, físico o moral a algunas personas. Y a veces se nos hace muy fácil hacer ciertas actitudes que pensamos que no van a tener trascendencia. Y nosotros seremos responsables del daño que les podamos ocasionar a las demás personas. Por eso tengamos mucho cuidado de corroborar las noticias que nos llegan antes de ser difundidas. Ahora, ¿no te has preguntado si Dios tiene algo que ver con esto? Si tenemos que culparlo como si Él nos hubiera enviado esta bestia apocalíptica, o como si el ser humano no fuera el responsable de esto. ¿Es tener la idea de un Dios castigador, vengativo y antihumano? Pues déjame decirte que nada de esto es cierto.
aunque Dios está en todo, pero también nos deja completa libertad. Sin Él no viviríamos, pero también nos hizo capaces de construir este mundo conforme nosotros queramos, aunque nunca está ausente y lejano. Si queremos, también podemos dejarnos guiar por su palabra y entonces las cosas marcharían mucho mejor. Pero sin embargo lo dejamos afuera, tomamos las riendas de este mundo, nos sentimos dueños del mundo y estamos empezando a sufrir las consecuencias. Entonces, cuando nosotros tomamos las riendas de todo esto, endiosamos el dinero, la ciencia, la tecnología, tal vez el progreso y el disfrute de todo, sin ética y sin moral, sin principios trascendentes, y nosotros mismos provocamos el caos. Recuerda que Él nos pone enfrente el agua y el fuego, y somos nosotros con nuestro libre albedrío y con la capacidad que Él nos ha dado en la inteligencia y la voluntad, en que podemos meter la mano a lo que queramos, ya sea el agua o el fuego. Pero también asimismo hemos de asumir nuestra responsabilidad. Por eso hoy más que nunca te quiero invitar a que asumamos nuestros sentimientos. Se vale expresarlos, pero lo que debemos hacer es asumirlos con responsabilidad y muy sobre todo al estilo de Jesús, diciéndole al Padre: Padre, no quiero este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y confiemos en que saldremos de esto, que vemos como un mal, un bien para gloria de Dios. Sacaremos un bien para gloria de Dios. Pues bien, amigos, con esto estamos casi a punto de llegar al fin de nuestro programa. Como siempre, queremos mandarles un afectuoso saludo a todos nuestros queridos radioescuchas y seguirles pidiendo que no se pierdan la transmisión de Radio San Juan Diego. Seguimos trabajando con mucho entusiasmo y amor para llevarles a ustedes la palabra del Señor. Compartan estos audios. Hoy, más que nunca, la humanidad tiene necesidad de nuestro Dios, tiene necesidad de conocerlo, de amarlo y de abrirle su corazón. Recuerda que la responsabilidad de nosotros pues es preparar los temas y la tuya es compartirlos. Tenemos todos esa gran responsabilidad de que la palabra del Señor sea difundida hasta los confines del mundo. Entonces, pues saludamos a todos nuestros radioescuchas de los lugares en donde estamos llegando. Esperamos que haya sido de mucha utilidad este tema. Deseamos también que goces de una buena salud y que no echen en saco roto todas las medidas sanitarias que se siguen, porque recuerden que con la salud no se juega y aún nos queda mucho por hacer. Hagamos nosotros nuestra parte y dejemos a Dios lo que es de Dios. Él hará su parte. Hermanos, pues los dejo con mi hermano José Tavera Frausto en el programa Iglesia Doméstica y nosotros nos vemos como siempre el próximo lunes a las 11 de la mañana en su programa Una Aventura de Fe. Hasta la próxima. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.